Recording in progress. Hola, hola. ¿Se escucha, sí? Bueno, buenos días a todos y todas por acompañarnos y gracias por acompañarnos en esta actividad que organiza la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de las Mujeres, que es una actualización sobre climaterio y la salud de la mujer. El tema lo amerita esta actualización y también amerita esta sinergia entre ambas instituciones que sin duda tienen el conocimiento para dar herramientas, para que se conozca y se dimensione la importancia esta etapa de la vida de las mujeres. Pero para no alargar demasiado esta presentación, voy a dar paso al doctor José Pedro Arcos, presidente de la Academia de Medicina, que va a inaugurar la actividad. Gracias, Daniela. Buenos días. La Academia Nacional de Medicina realiza este mes de octubre varias actividades dedicadas a la salud de la mujer, estimuladas y organizadas por nuestra activa Comisión de la Salud de la Mujer. Hoy en particular el tema es el climaterio y la garantía de la calidad científica de esta actividad está dada por nuestros académicos con vasta experiencia en el tema, Belsarena, Pou y Pons, que van a desarrollar el tema, y es un gusto recibir al Instituto Nacional de las Mujeres y a su directora, Mónica Botero. Así que adelante con la actividad. Gracias, doctor Arcos. Bueno, entonces ahora sin más vamos de lleno a las presentaciones, que serán tres. Después de la presentación de Mónica, van a hablar tres miembros de la academia que van a aportar desde diferentes perspectivas. Desde una perspectiva de biológica del climaterio, desde los impactos metabólicos y de los problemas sociales. Entonces vamos a empezar recibiendo a Mónica Botero, que también todos conocerán por su larga y comprometida trayectoria como periodista también en temas de salud y mujeres. Así que Mónica, por favor, da la bienvenida a la actividad. Buenos días a todos y a todas. Eh, sí, creo que mi principal acreditación para estar acá es el hecho de que en agosto de 1989 inauguramos, de hecho fue en la edición del 25 de agosto de 1989, inauguramos la sección de las páginas de salud de búsqueda. Creo que tanto el doctor Pou como el doctor Pons fueron fuentes asiduas e importantes y nos conocemos de esa época. Eh, a partir de allí, en ese trabajo de divulgación sobre salud y sobre ciencia y ambiente, pasaron varias generaciones de periodistas que además se les ha despertado el interés por la divulgación en ciencia y en medicina, y creo que el ejemplo más claro que tenemos, el histórico, es Cristina Canoura, y en una de esas el más fulgurante es Daniela Hirfeld, eh, que terminó por allá por Boston en el MIT especializándose en periodismo científico, así que ese es un gran orgullo. Hoy acá, en nombre del mecanismo de género para todo el Estado, hemos retomado ese interés y esa importancia de difundir a la ciudadanía los temas de género, de medicina, a partir de una perspectiva de género. Parece que la salud no escapa a los sesgos de género. Hay temas de salud que parecería que son temas de mujeres y por lo tanto son temas de segunda categoría. Y eso lamentablemente, si bien se ha ido mejorando, se ha ido reconociendo y esos sesgos se han ido, a la vez que se reconocen, se van trabajando en ellos, todavía nos cuesta. Quizás cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, hemos
podemos decir que se han logrado avances desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la práctica médica, reconociendo derechos de las mujeres en el momento del parto, en el puerperio, en el momento del embarazo, derechos y, bueno, erradicación de ciertas prácticas que tenían que ver con, perdónenme, acá si algún médico se puede sentir ofendido, no creo que estos dos que están acá les suceda porque son luchadores por este tema, pero en las situaciones de violencia hacia mujeres, de violencia que tienen que ver con el ejercicio del llamado poder médico por el maestro Barrán, tanto en el embarazo como en el momento del parto, se han ido reconociendo y por lo tanto atenuando, decía. Pero hay otro periodo en el que las mujeres que empezamos a cumplir cierta edad y nos acercamos al fin de la etapa reproductiva, suceden cosas en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis, sobre todo creo yo que en nuestra psiquis, por razones culturales, pero ustedes sabrán mejor que yo que también hay razones biológicas que no están reconocidos, y no solamente están poco reconocidos, sino que también están eh, mm, incluidos en, a veces el ninguneo, que es el gran problema que tenemos con la discriminación de género, no es aquello específico de discriminarnos, sino invisibilizar nuestros problemas y muchas veces a nosotras mismas en determinados lugares. Y creo que el climaterio es uno de esos casos donde sabemos que el ejemplo más claro es el adjetivo menopáusica, es un adjetivo peyorativo. Es casi un insulto decirle a una mujer menopáusica. Y no veo por qué sería un insulto decirle a una mujer menopáusica. Partiendo de esa base, se abre toda una caja de Pandora con este tema que tiene que ver con bueno, la, la- la disminución de la producción de estrógenos, las cuestiones, la afección de la depresión, el hecho de que desde el punto de vista físico empezamos, que para una mujer es algo tan eh, importante, porque así nos lo han hecho creer o entender según cada una, el aumento de peso, el afinamiento de la piel, no sé cómo se dice en términos técnicos, ustedes lo dirán, el aflojamiento de los músculos, toda una cantidad de cosas, para no hablar de las acciones de los comandos de la gravedad, que afectan fuertemente la autoestima, más allá de las cuestiones metabólicas, que también lo hacen de por sí, sin que la cultura se los haya mandatado. Entonces, hay un conjunto de situaciones que nos parece importante reconocer, generar formación en los y las médicos que atienden a mujeres en la etapa del climaterio, que puedan mejorar nuestras vidas en momentos en que además somos particularmente productivas, porque tenemos experiencia acumulada, porque hay una cantidad de ambiciones personales que ya nos dimos cuenta de que deben centrarse en nosotras mismas y por lo tanto nuestro vínculo con el entorno mejora y podemos aportar más. Hay una cantidad de cosas y de oportunidades buenas que el climaterio nos da, pero que tenemos que remar contra un montón de prejuicios y bueno, para eso dirán que hace acá el mecanismo de género. Bueno, nosotros estamos para cortar cualquier brecha que implique desigualdad y desventajas y falta de oportunidades para las mujeres. Y por lo tanto, nos pareció, y así lo conversamos con la Academia de Medicina, lamentamos no haber hecho más actividades, tenemos muchos temas que podemos trabajar en común, porque la salud es un gran campo de discriminación para las mujeres, porque tiene la coartada de lo médico y de lo científico
para convalidar determinados prejuicios. Esto lo aprendí leyendo, estudiando Medicina y Sociedad en el Uruguay del 900, del maestro Garrán, que tiene 3 tomos, y créanme que entienden todo sobre discriminación de género y sobre la cultura del Uruguay y la cultura de eh, algunas cosas que la laicidad nos dejó y que tenemos que, algunas cosas buenas que nos dejó la laicidad, pero que quizás para complementar lo del poder religioso que fue minimizado por el vallismo, fue complementado por un pseudo saber científico que en realidad era un enorme conjunto de prejuicios y que por supuesto tenían como blanco a las mujeres, que eran quienes había que controlar. Esto que digo no lo estoy diciendo en acuerdo con la academia, que tendrá su opinión, pero creo que quienes están acá saben que eso es así y saben que no es lo mejor para el prestigio de la medicina seguir convalidando ese tipo de pseudo saberes. Así que bueno, les agradezco estar, ojalá que esta instancia nos sirva para acortar esa brecha, para comprender mejor a esas mujeres que calculamos en unas 170.000 en el país, que están entre los 45 y 65 años y cuya mayoría seguramente sufre en silencio y quizá con un poquito de vergüenza el ser menopáusicas. Seamos orgullosamente menopáusicas y no digamos más que esta es una etapa horrible. Comprémonos abanicos, exhibámoslos con orgullo, hagamos del abanico un emblema y reivindiquemos la salud sexual no reproductiva también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mónica. Y no tiene que ver con lo biológico, quizás, pero me parece que es interesante tomar esto que dice Mónica de la brecha, y quiero comentar, si no lo leyeron ya, que hoy se entregó el Premio Nobel de Economía, justamente a una mujer que se llama Claudia Goldin, y justamente fue entregado por sus estudios con más de 200 años de datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Así que creo que viene el caso que hoy estemos hablando también de otro tipo de brecha, conmemorando, estábamos en contacto con el Nobel y nos pasaron el pique que también iba a ser hoy, así que, por supuesto, está todo fríamente calculado. Exacto. Ahora pasando entonces a la actividad, vamos a dar pie al primer expositor, el doctor Ricardo Pou, académico, docente libre honorario de la Facultad de Medicina, cofundador y expresidente de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y Menopausia y maestro del climaterio de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, quien va a aportar en unos minutos la mirada biológica entonces del climaterio. Ahí. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Mónica. Compartimos todos los conceptos vertidos y hemos sido, sí, luchadores por este tema, no siempre con éxito. La menopausia, como dijo ella, es un término cargado de connotaciones culturales y casi todas ellas son negativas e inferiorizantes para la mujer. Sin embargo, es un hecho fisiológico, normal, que obedece a un fenómeno biológico que consiste en el agotamiento progresivo de los folículos que están constituidos por las células reproductivas rodeadas de aquellas que a partir de la pubertad van a empezar a producir las hormonas sexuales, que unos días después de la fecundación están ya todos presentes en lo que va a ser el ovario de esa mujer. Vale decir, no hay folículos nuevos. Hay 5 millones en el momento de la fecundación y esos van desapareciendo rápidamente por un proceso de apoptosis, que es una muerte celular programada. De modo tal que al nacimiento la mujer tiene 1 millón, en el momento de la pubertad tiene 300.000, en el momento de la menopausia tiene menos de 1.000. O sea que en su gran mayoría estas células se consumen, por decir así,
por apoptosis, no por ovulaciones. Y esta apoptosis está determinada por factores genéticos. Es un gen que está localizado en el brazo largo del cromosoma X, que tiene también sus patologías en ocasiones. Y por eso es que la menopausia acontece y ha acontecido históricamente, de acuerdo a lo que nosotros hemos compulsado, casi siempre en torno a los 50 años. Hay familias en las cuales un poco menos, familias un poco después. Esto es muy interesante porque frente a esa constancia de la edad de la menopausia ha habido un aumento progresivo de la expectativa de vida, de modo tal que en un siglo ha ido de 40 a 80 años. Consiguiente, hay mucho mayor número de mujeres posmenopáusicas en el mundo. Hay 850 millones de mujeres, más o menos, estima la Organización Mundial de la Salud, posmenopáusicas en el mundo y además viven mucho mayor tiempo en esa etapa, un tercio de la vida en esa etapa. Pierden la fecundidad biológica, pero ganan en otros ámbitos de la fecundidad cultural, familiar, etcétera. De modo tal que es muy importante que nosotros saquemos mitos y veamos exactamente en qué consiste. La menopausia es el cese de las menstruaciones por espacio de un año o más. Esa es la definición que, como ven, es un diagnóstico retrospectivo. Y la menopausia implica como un mojón en el camino de la vida de la mujer que separa dos etapas, para hablar en forma muy simple, el climaterio premenopáusico y el climaterio posmenopáusico. Ya a los 35 años más o menos, o a veces antes, empiezan a ocurrir sutiles cambios a nivel hormonal, sobre todo las hormonas hipofisarias que regulan el crecimiento de los folículos, y hay progresivamente aumento de la FSH, la folículo estimulante, y la LH, la luteinizante, y poco a poco van apareciendo ciclos anovulatorios, es decir, meses en los cuales no hay ovulación. Eso implica que hay falta de progesterona, que es lo que produce el cuerpo amarillo luego de la ovulación. Los estrógenos primero fluctúan, lo que da síntomas variables en una primera etapa, y luego tienden a caer en forma progresiva. De todas maneras, ¿cómo se manifiestan estos cambios hormonales desde el punto de vista clínico? Bueno, hay mujeres que no sienten nada o casi nada. Y yo creo que no son muy afortunadas porque no conversan con otras mujeres o no consultan al médico. Pero lo más característico son las tuforadas o sofocos o bochornos, a que hacía indirectamente referencia a Mónica con el abanico, los sudores nocturnos, los trastornos del sueño, las modificaciones en el humor. Y todo esto es debido a que uno de los órganos que tiene más receptores para esos estrógenos y que sufre, entre comillas, más el descenso de los estrógenos es el cerebro, en todos sus sectores. Entonces hay trastornos en los neurotransmisores, por eso hay mayor prevalencia de depresión, sobre todo en aquellas que ya habían tenido depresión. Hay disminución de serotonina, de dopamina, hay incluso una reestructuración de algunos circuitos. Y la buena noticia es que esto ocurre en un periodo relativamente corto, pero que daría tiempo a evitar eso para que la mujer a largo plazo tenga un cerebro sano, por decir así. Se ha vinculado también la falta de estrógenos a las enfermedades neurodegenerativas, que son mucho más comunes en las mujeres que en los varones, aunque no existe una demostración científica del valor preventivo de la administración de hormonas femeninas para evitarlas.
El periodo posmenopáusico, bueno, no hay menstruaciones, los síntomas que acabo de mencionar pueden aumentar, a veces pueden mantenerse y finalmente descienden y desaparecen. Podría decirse la mujer entra en un nuevo equilibrio. Pero a veces hay mujeres muy mayores que continúan con síntomas y continúan viniendo al médico quejándose de cosas que ellas perciben. Y están las que, como decía o insinuaba Mónica, no perciben, puesto que, como decíamos, todos los órganos tienen receptores para estrógenos, entonces hay modificaciones a nivel de la piel, disminución de la masa muscular y de la fuerza, hay trastornos osteoarticulares a los que hará referencia la doctora Belsarena, hay modificaciones a nivel bueno, del metabolismo lipídico, con un aumento del colesterol total y disminución del HDL colesterol, es más aterogénico, por decir así. Hay una mayor tendencia a la coagulación, por lo que pueden producir accidentes tromboembólicos o embólicos, eh, ocurre, los estrógenos son fuertemente vasoconstrictores. Cuando ellos faltan, entonces hay, perdón, vasodilatadores. Cuando ellos faltan, entonces se producen accidentes vinculados a vasoconstricción. Puede ser simples como cefaleas, tipo migrañas, pueden haber tendencia a la hipertensión arterial, puede ocurrir el fenómeno de Raynaud, etcétera. Algo fundamental a nivel de los órganos reproductivos es que ocurre una progresiva atrofia, yo le llamo los cambios a mediano plazo. Entonces hay atrofia vulvar, vaginal, disminución del espesor epitelial, cambios en el pH, mayor tendencia a infecciones, disminución del colágeno y del colchón eh, vascular que los rodea. Esto conduce fundamentalmente a trastornos, molestias con las relaciones sexuales, el dolor con las relaciones sexuales, la dispareunia, para hacerlo simple, y a trastornos miccionales, que muchas veces son confundidos con cistitis y tratados como tales. Las mujeres recorren los consultorios, le dan antibióticos y en realidad lo que necesitan son estrógenos para mejorar esa situación. Finalmente quiero hacer mención que los ovarios producen también andrógenos y el intersticio ovárico produce andrógenos y hay una baja de andrógenos más tardía y más progresiva que la de estrógenos. Cuando bajan los andrógenos hay una mayor pérdida de masa muscular que se traduce por astenia, una disminución muy marcada de la libido. Estas mujeres son tratadas a menudo como depresivas y mejoran con pequeñas dosis de andrógenos, que es un criterio terapéutico muy importante. Quiero finalmente hacer referencia a las menopausias artificiales. Nosotros fuimos educados como cirujanos en una época en la cual volaban los ovarios con frecuencia y la menopausia artificial en general es más precoz, y más brusca. O sea, la otra, si se quiere, más progresiva. Esta, de un día para otro, la mujer queda sin hormonas y a veces a una edad anterior a la citada, con lo cual el periodo durante el cual están expuestas a las consecuencias, eventualmente, consecuencias que hemos mencionado rápidamente, es mayor. Entonces, estas mujeres, ya sea por extirpación quirúrgica, por radiaciones, por quimioterapia, estas deben ser muy tenidas en cuenta. A veces es difícil el manejo porque en ellas no se puede, bueno, administrar estrógenos. Y lo otro que quiero, para terminar, mencionar es que existe un periodo que llamamos de ventana de oportunidad terapéutica, que
va de los 50 a los 60 años. Todo lo que hagamos en una mujer, bueno, pues, donde se dan a veces la menopausia se da antes, a veces después. Pero digamos 10 años después de la menopausia. Esa es la oportunidad de intervenir desde el punto de vista terapéutico, de no existir contraindicaciones. Existen preparaciones, sobre todo para la vía no oral, de estrógenos naturales asociados a gestágenos también naturales, y que se ha visto que son inocuos, pero siempre hay que ajustar el tratamiento como el guante a la mano. Es decir, no se puede dar a todas el mismo tratamiento. Eso es muy importante. Y quizá más significativo que esto es lo que sugirió Mónica, es la oportunidad que tiene la mujer de terminar o de aclarar dudas. Muchas mujeres bastante jóvenes están atemorizadas ante el tema del climaterio o de la menopausia. ¿Qué tengo que hacer para evitar las consecuencias de la menopausia? Entonces, establecer el diálogo. Yo siempre he insistido en eso entre el que la trata y la paciente, o quienes la tratan y la paciente, y que esa paciente exprese, bueno, sus miedos, sus síntomas, y también a la hora del tratamiento que exprese si está de acuerdo o no en recibirlo. Es libre de no aceptar ese tratamiento. Y creo que, dado la importancia, fíjense que las mujeres posmenopáusicas muchas veces son jefas únicas de hogar. Yo había hecho un cálculo del porcentaje de posmenopáusicas que eran jefas únicas de hogar, que tenían la responsabilidad de cuidar no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos, y a veces a sus padres, y de hacer frente a las exigencias económicas de su hogar. Entonces, esas mujeres que muchas veces han dejado postergado muchas de sus vocaciones, y que en ese momento, bueno, tienen más tiempo, por el contrario, o oportunidades. Si bien, insisto, si ustedes hacen una compulsa de los cargos gerenciales, la mayor parte de los cargos gerenciales no los ocupan las mujeres, y menos las menopáusicas. Y si comparan a igual responsabilidad las retribuciones siempre son menores para las mujeres que para los varones. Yo personalmente, si bien no he estudiado el asunto, creo que el bullying en las mujeres debe ser muy grande. Mucho más, nosotros vemos la parte de arriba de la isla, pero debe ser muy importante. O sea que mejorar la autoestima, conociendo mejor la realidad, eh, que es bastante sencilla y que es fisiológica, sabiendo que el hombre también tiene su climaterio, aunque es más tardío y con otras características, y que, bueno, es algo que se comparte. Yo creo que sí, el Instituto de la Mujer y nosotros hacemos bien en abordar este tema. Tengo que ir quizás moderando un poquito el tiempo para que los... Ahí está. Gracias. Gracias, doctor Pou. Siguiendo este camino biológico, entonces, sin duda, los cambios en el climaterio tienen repercusiones metabólicas, entre las que se pueden destacar la osteoporosis, bueno, la tendencia a las fracturas. Para hablar de todos estos temas y algunos más, recibimos entonces la doctora Cristina Belzarena, académica y profesora de la Clínica de Endocrinología y Metabolismo. Bueno, muchas gracias. Buenos días. En base a lo que se refería el doctor Pou, actualmente una mujer después de la menopausia tiene 30 años de vida y tiene que tomar una decisión muy importante, y es cómo quiere vivirla. Y sin duda, para tener la mejor calidad de vida, es un momento en que hay que tomar una cantidad de normas de prevención.
que hay muchas que ya están pautadas a nivel de salud, a nivel de los médicos, como salud cardiovascular, los cambios metabólicos, la prevención de cáncer. Pero hay una de la que no se habla y por eso yo voy a hablar, y es prevención de fracturas. Es un área mucho menos publicitada, pero ¿saben las mujeres que 1/3 de las mayores de 50 años va a tener en su vida posmenopáusica una fractura por fragilidad? Las fracturas por fragilidad más comunes son la de puño, la de vértebra y la de cadera. La de vértebra y la de cadera son muy significativas en sí por, aparte del dolor y la depresión que aumenta con ese dolor, la limitación en sus actividades. Pero además, si analizamos la fractura de cadera, de por sí es muy importante en cuanto, además de la limitación, hasta el 20% se muere el primer año después de la fractura de cadera. Y de las que no se mueren, hay muchas que quedan con limitaciones para deambular, que necesitan apoyo familiar, social, o sea que la fractura de cadera de per se es un gran problema para la mujer, para su autonomía y para la independencia que quiere tener a esta altura. Y la fractura de vértebra puede ser dolorosa como la de cadera, pero muchas veces es silenciosa, se van aplastando vértebras, las mujeres no saben, y si no se va a buscar, no se diagnostica. Y la fractura de puño en sí misma puede no representar un problema tan importante como los otros, pero tiene que ser un llamador. La fractura de puño tiene que ser un llamador para decir, después que está esta fractura, pueden venir las otras. En general, por décadas se va sucediendo así: puño, vértebra, caderas. Y entonces es muy importante por lo que implican. La Federación Internacional de Osteoporosis dice huesos rotos, vida rota. Y eso es un hecho y es lo que tenemos que prevenir. Y en nuestra realidad hay muchas fracturas de vértebras. No conozco trabajos en Uruguay de que estén calculadas, pero sí hay un trabajo de fracturas de cadera que son más fáciles de medir y cuantificar. En el año 2019, en Uruguay, en mayores de 50 años, en ambos sexos, había 250 por cada 100.000 habitantes. Calculando que la población mayor de 50 anda por 1 millón, habría promedialmente 7 fracturas de cadera por día, de lo cual la mayoría son en las mujeres, porque se dan en mujeres y en hombres, pero son más frecuentes en mujeres. Entonces, ¿por qué nos tenemos que cuestionar se da esta incidencia de fracturas y por qué no lo sabemos? Bueno, hay muchos factores de riesgo. Como decía el doctor Pou, después de la menopausia empiezan a bajar los estrógenos. Los estrógenos llevan a una descalcificación importante de los huesos. La baja masa ósea en una primera etapa se llama osteopenia, después se llama osteoporosis. Influyen otros factores además de los estrógenos, como las que familiarmente sus madres, sus abuelos tuvieron fractura de cadera o de columna, eso es un llamador. Pero además, como les decía, otra fractura de fragilidad, como la de puño, cualquier fractura por fragilidad es un alto riesgo de repetir una fractura. Y el hecho de que haya osteoporosis, y es tremendamente prevalente a nivel mundial, se calcula, por ejemplo, tengo datos de la Unión Europea, que en Europa el 20% de las mujeres mayores de 45 años y el 40% de las mayores de 75 tienen osteoporosis. ¿Y por qué se produce esa osteoporosis? ¿Y por qué es tan prevalente? Básicamente porque el ser humano, siglo XX y XXI, ha cambiado totalmente su forma de vida y nuestros genes no se han adaptado, no se adaptan tan rápido para estos cambios. ¿Y en qué ha cambiado?
en 3 cosas: en la ingesta alimentaria de calcio, en el déficit de vitamina D y en la falta de ejercicio. El déficit alimentario de calcio, si ustedes ven que clásicamente el desayuno y la merienda incluía lácteos, leche, yogur, queso, y ahora incluye bebidas cola, jugos, otras leches que si no están suplementadas no tienen el calcio adecuado, y que hay pocos alimentos que tengan calcio absorbible, porque puede haber muchos vegetales con calcio, pero no es calcio absorbible. Entonces empieza a haber, y desde niños empieza a haber una falta de calcio. Y saben que la masa ósea se forma en la infancia y aumenta hasta los 25 años. Y a partir de ahí empieza a bajar lentamente y después de la menopausia en la mujer baja más rápidamente. Entonces, si los niños forman una buena masa ósea hasta los 25, después la caída siempre va a ser menor y se van a prevenir las fracturas. O sea, se dice que la osteoporosis es una enfermedad de adultos que empieza en la infancia. Es un elemento a tener en cuenta. El déficit de vitamina D también es prevalente a nivel mundial. Se calcula que casi un 50% de la población mundial tiene un déficit de vitamina D. Y en Uruguay hay trabajos en posmenopáusicas en el Hospital de Clínicas entre 45 y 55 años, un 46% de las mujeres tienen déficit de vitamina D. ¿Y por qué? Bueno, porque los alimentos muy escasos aportan vitamina D. La fuente principal son los rayos ultravioletas, o sea que tendríamos que tomar sol y en una buena superficie del cuerpo y un buen tiempo. Pero hay factores que son individuales, por ejemplo, la calidad de la piel. La calidad de la piel en la posmenopáusica se va afinando y forma menos vitamina D. Pero además el sol es dañino, entonces tenemos que ponernos pantallas solares. Y la pantalla solar es excelente porque previene el cáncer de piel, pero se forma menos vitamina D. También hay factores como puede ser la pigmentación de la piel. Cuanto más pigmentada es la piel de una persona, es un factor racial, menos vitamina D tiene y más déficit se ve. También hay factores ambientales como el lugar de la tierra donde viven, no es lo mismo en el Ecuador que los países nórdicos tienen más déficit. ¿Y por qué está este déficit? Porque no la sintetizamos y en Uruguay, por ejemplo, no hay alimentos que vengan, no está pautado que haya alimentos suplementados con vitamina D. Entonces, o se pauta o hay que ingerir vitamina D después de la menopausia irremediablemente porque si no los huesos se van a descalcificar. O sea que a los huesos hay que darle calcio absorbible, hay que darles vitamina D y además el ejercicio físico, que los músculos estimulan la formación de huesos, pero además los músculos en sí, la debilitación de los músculos, que es la sarcopenia, está ligado al envejecimiento. ¿Y se pueden prevenir las fracturas vertebrales y de cadera? Sin duda, hay que prevenir la primaria, o sea, la primera fractura, si se diagnostica cuando hay osteoporosis y se trata. Pero la realidad es que no se previene ni siquiera después de la primera fractura. En todo el mundo, no solo acá. Alguien se fractura, puede ser un puño, pero puede ser un aplastamiento de vértebras o puede ser de cadera. Le dan de alta y no le dicen que tiene que diagnosticarse y seguirse para saber si tiene osteoporosis, para ver qué tratamientos está indicado para prevenir la segunda fractura. Y hay muchos elementos que pueden prevenir. Entonces, por eso les decía, esta es una edad de prevención. La prevención de fracturas implica para la mujer calidad de vida, implica autonomía, implica ser independiente y además no depender ni de su familia y no ser un problema hasta para la sociedad. Me parecía que esto no está muy explicitado y por eso era importante mencionarlo. Gracias.
Muchas gracias, doctora Belsarena. Pero como no todo en la vida es biológico, ahora vamos a cerrar estas presentaciones recibiendo al doctor Enrique Pons, académico y ex profesor de ginecología y obstetricia, que actualizará la situación sobre cuáles son y cómo abordar los problemas sociales, sexuales y familiares asociados entonces al climaterio. Voy a ser bastante claro de inicio. Voy a hacer solamente un pantallazo sobre 3 temas que son enormes, pero que me interesa precisar algunas cosas para ser trabajadas y para ser tenidas en cuenta. El doctor Pou señaló claramente que la menopausia empieza el día que ocurre la última menstruación. Es una definición biológica clara. Hay otra definición que se acepta por convención. El día que se cumplen 65 años empieza a ser viejo o vieja. A partir de ahí, el resto de la vida es la vejez. Pero en realidad se trata también de un proceso muy prolongado en el cual la paulatinidad de la evolución hace que muchas veces sea asintomático, pero no necesariamente asignomático. Estoy inventando una palabra. Hay signos. Y los signos han sido señalados. Lo que es necesario buscar desde mucho antes para evitar que progresen hacia una patología clara. En la mujer, los dos procesos se intrincan y se influyen mutuamente, especialmente en el caso en el cual además existe una enfermedad previa que puede agravarse después de la menopausia o incluso antes de la menopausia, o aquellos que pueden hacer eclosión con un síntoma serio, como los que señaló la doctora Belsarena en algún momento. También hay enfermedades nuevas y también han sido mencionadas, como las óseas articulares, las urogenitales, las neurológicas y las cardiovasculares. Vejez y enfermedad le ocurren también a los varones. Me apuro a señalarlo porque va a ser importante para alguna de las cosas que diga después. Todo esto implica pérdidas. También han sido mencionadas dificultades en la marcha. Si me vieron venir caminando hasta acá, lo tienen claro. Menor resistencia física, mayor dependencia de medicamentos. La mayor dependencia de medicamentos a medida que aumenta la esperanza de vida al nacer es un problema sanitario en el mundo. Se gasta muchísimo más que lo que se gastaba hace algunas décadas o hace un siglo. Pero este problema es peor en la mujer porque se la mal medica. Voy a mencionar solamente un ejemplo. Cuando una mujer y un varón consultan en una emergencia por dolor en el pecho, el varón es estudiado por la posibilidad de un infarto o de alguna otra enfermedad similar. A la mujer se le dan tranquilizantes, vuelve a su casa y va a ver que esto se pasa. Con lo cual, las consecuencias pueden ser extremadamente negativas. Esto ocurre por dos cosas. Una general afecta a mujeres y a varones, que es la desvalorización de la vejez. La otra, que también ha sido mencionada, es peor en el caso de la mujer porque existe desvalorización de la mujer, especialmente la que tiene más años. Todos los de mi generación en el liceo decíamos la vieja de matemática o el viejo de filosofía, valía para todos. Algunos tenían mucho menos edad que las que tienen todos ustedes acá, pero eran los viejos. Y eso fue complementado en otra época. Yo lo oí de mis propias hijas cuando ellas eran adolescentes. Ya fuiste viejo, dejate embromar. O sos fósil, naciste antes de cosas por el estilo. En el caso de las mujeres es peor. Lo dijo Mónica y yo me lo había notado con letra más grande, menopáusica. Y es una denotación, es una desvalorización que ha adquirido carácter de pandemia. Se utiliza prácticamente en todo el mundo. Hay excepciones. En China, en la China tradicional, no sé ahora, pero en China, el día que la mujer dejaba de menstruar, pasaba a ser una personalidad valiosa en la comunidad, se la consultaba, se le permitía opinar. Antes de eso no. Pero era una excepción. Y vuelvo a repetir, no sé si sigue existiendo así. La desvalorización de la mujer conduce a cosas que también han sido mencionadas, pero es bueno refrendarlas. Económicamente dependiente muchísimas veces, en función de que ha tenido que ocuparse antes de llegar a esta etapa de actividades muy exigentes, pero que no son remuneradas, como las tareas en el hogar.
es responsable de hijos. Cuando los hijos, cuando ella llega a la menopausia, son adolescentes, genera un conflicto entre dos etapas difíciles, con manifestaciones de poca tolerancia hacia determinadas cosas, con manifestaciones de qué se cree este y a la viceversa, y viceversa, que se cree esta, que con el tiempo se atenúan, afortunadamente se atenúan, pero están presentes. Menor remuneración a igual cargo o responsabilidad. Lo dijo, creo que fuiste tú, Ricardo, que lo dijiste, no sé si Mónica también lo mencionó, pero que es un hecho, se sigue demostrando permanentemente, acá y en otros lugares del mundo. La mujer gana menos que el varón a igual responsabilidad. Y eso es intolerable. Eh, y, por otro lado, mayor dependencia de medicamentos que el varón. Se la sobremedica muchísimas veces, sobre todo con tranquilizantes y otras medidas de esto ya se va a pasar, a esto no hay que darle mucha pelota. Voy a volver sobre eso porque hay cosas que también son muy preocupantes. Y un aspecto fundamental que es las dificultades en la sexualidad. Es verdad que puede haber disminución del deseo, dolor en el coito, se han mencionado las causas, desinterés, dificultades orgásmicas que pueden ser reales o pueden ser dependientes de otras condiciones. No todo es biológico en los cambios en la sexualidad. Por ejemplo, que haya rutina y aburrimiento por una sexualidad que simplemente ocurre de vez en cuando se le ocurre al varón la mayor parte de las veces. Dificultades de la propia pareja, el tipo de pareja que sea, especialmente cuando se llevan años de convivencia y no ha habido ningún intento de reavivar el interés. Por eso que de entrada se llama amor a primera vista, y que es un cuento, nadie puede sentir amor a primera vista. Lo que se siente es deseo sexual a primera vista. ¿Ah? Durante mucho tiempo se ocultó el hecho de que le podía pasar a la mujer. Ahora sabemos que le pasa a la mujer igual que al varón. Puede sentirse sexualmente atraída, pero cuando las condiciones no son las mejores, la atracción desaparece. Eh, Puede cambiar a veces cuando aparece una nueva pareja, por separación, por viudez, o porque nunca había tenido una pareja porque le interesaban otras cosas y resulta que a los 45, 50 años decide probar cosas nuevas. Puede tener ventajas. La novedad reaviva cosas que ya parecían dormidas, la excitación, las expectativas de que eso va a conducir a algo gratificante y de repente hacer cambiar la vida, pero también tiene riesgos. La mujer a esa edad, cuando inicia relaciones sexuales, se cuida menos. Ya no le importa el embarazo, si pasó su menopausia, y se olvida de que estamos viviendo una época de recrudecimiento de la incidencia de la sífilis. En todo el mundo, no solo en Uruguay. Y de la posibilidad de una infección por HPV, la que causa primero cambios a nivel de cuello y después cáncer de cuello uterino. Difícilmente se vacuna o se le aconseja vacunarse a una mujer que va a empezar una vida sexual en ese momento. Y en general no se le aconseja porque los médicos no preguntamos sobre sexualidad. Con excepciones, afortunadamente con excepciones que deberían aumentar mucho más, pero que son difíciles para muchos de enfrentar. Me estoy refiriendo a médicos y médicas. Estamos criados los médicos y las médicas en una cultura de raíz machista, que no ha logrado superar eso. Así que hay mujeres que en su actitud al controlar a otras mujeres siguen teniendo una visión sesgada. Esto lleva a que existan responsabilidades en el manejo de la mujer en su etapa menopáusica y posmenopáusica sobre todo. En primer lugar, los médicos que no están capacitados. Cada vez se habla más de esta etapa de la vida y sus problemas, no solo biológicos, sino los sociales, los culturales, los que se quiera, pero a muchísimos no les interesa, no prestan atención a esto. No tienen tiempo, las consultas son de 15 minutos, ¿quién puede interrogar sobre todo esto? Más las condiciones de vida de una mujer en 15 minutos, y esto no ha sido cambiado, salvo en algunos lugares donde puede llegar a 20. Difícilmente más.
Así que no hay tiempo y tampoco hay interés muchísimas veces. No se interroga, no se pregunta. Y eso lleva a respuestas de salida rápida. Tome esto y vuelva dentro de 2 o 3 meses. Si a los 2 o 3 meses sigue igual o peor, bueno, hay que darle tiempo, sin que se sepa por qué se indicó eso, ni que despierte interés tratar. O a lo sumo, pasarla. He oído respuestas y he comprobado, porque algunas mujeres vinieron a decirme, mire, quiero cambiar de médico porque cuando le dije que tengo dificultades en mi vida sexual, me dijo, a su edad el sexo no tiene importancia. Es una respuesta, existe, se da y se sigue dando. Afortunadamente hay especialistas. Hay cada vez mejor formación en este país. Tenemos sentada ahí a la actual presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y Menopausia, que está trabajando activamente en esto y que está capacitando médicos del sexo que sea para enfrentar mejor este tipo de situaciones. Por ahora, las que se han comprometido más son mujeres, pero hay algunos varones que están también concurriendo a capacitarse. Así que es bueno saber que hay especialidades y que se puede consultar a personas que tienen otra visión y otra actitud sobre estos problemas. Segunda responsabilidad de la propia mujer, que acepta el hogar casi como una prisión. Acá debo desarrollar mi vida, acá están las cosas que yo puedo hacer, que me exigen que haga, versus la visión del hogar como espacio de libertad, donde se pueden desarrollar una cantidad de cosas intelectuales, hobbies, lo que quieran, que pueden gratificar la vida de la mujer. O sea, no estoy diciendo salga del hogar y ese va a ser su nuevo lugar, pero también se puede saber salir. Eh, el gran hogar, por llamarlo de cualquier manera, que son los grupos de amistades con los cuales reunirse fuera de la casa, conversar, incluso ventilar sus propios problemas para que sean entendidos, para que otra mujer sirva como apoyo y le dé ayudas, asistir a espectáculos. Hay mujeres que empiezan a dejar de asistir a espectáculos, bueno, nada, ya que voy a ir a hacer. Miran televisión todo el día, con los vicios que tiene la televisión. Y hacer viajes, lo que sea, que pueda tomarse algún viaje interplanetario, sea la Luna, o la que pueda ir escapando, no importa, lo que sea, que explore, que conozca algo, que abra la mente a nuevas cosas. No tiene por qué estar encerrada permanentemente en la casa. A mí me han hecho ver algunas mujeres que conozco lo que sirven los grupos, por llamarlo con un término que se usa mucho, de autoayuda o de ayuda mutua. Me parece importantísimo, hay que estimularlo. Difícilmente un médico le estimula a una mujer que haga eso. Tiene que terminar la consulta rápidamente porque hay otra esperando, u otro, ¿no? Los medios tienen una importancia trascendente, pero hay algunas cosas que son o pueden ser contraproducentes. Presentar modelos, Jane Fonda. Ahora, ¿es modelo para quiénes? La mayor parte de las mujeres no pueden llegar a eso. Entonces hay que tener, no digo no mostrarlo, pero hay que tener cuidado con el mensaje que se transmite, si todas tienen que ser así. Uniformizar en ese sentido no me parece valioso. Y otra cosa que nos tiene muy preocupados en los ámbitos médicos es la difusión de terapias, entre comillas, no validadas y que pueden generar, si fracasan, como suelen fracasar muchísimas veces, salvo que haya fenómeno placebo, en el cual, bueno, se sientan mejor con tratamientos, pero a la larga conducen a frustración. No digo que no sea legítimo que alguien, una mujer en este caso, decida tratarse con lo que le parezca, salvo que entre en el juego de algo que puede ser extremadamente negativo, porque realmente hay cosas muy negativas. Hace un tiempito, mirando un noticiero, un lugar de entrevistas, aparece un señor que parece que había tenido sus 15 minutos de fama hace un tiempo, después desapareció y ahora vuelve y empieza a explicar cosas de por qué había vuelto y qué cosas hacía. Y recomendó, porque eso servía para cualquier problema o cualquier enfermedad, irse hasta el Río de la Plata, juntar un vaso del agua del río y tomárselo. Y que con eso se solucionaba prácticamente todo. Que nadie haya salido a decirle, pero eso puede ser muy peligroso, me llamó poderosamente la atención y me frustró a mí. Hay responsabilidad de los medios sociales, pero el problema es que la mayor parte de los medios sociales son venenosos. El bullying del cual se habló acá, la agresión
contra personas se da a todas edades y en la vieja menopáusica también. Y por supuesto, responsabilidad del Estado, que debería fomentar mucho más que aparezcan lugares de socialización, actividades apropiadas para cada gusto y cada interés de cada mujer y apropiadas para sus condiciones biológicas también, y centros de asistencia. Afortunadamente también tenemos a una representante de la Sociedad de Ginecología, la doctora Natalia Pérez. La sociedad está muy comprometida con cosas como las que hablaba hace poco rato Mónica, y está tratando de cambiar una visión biocentrista y casi de mandato médico hacia las mujeres que consultan para una visión mucho más atenta a las necesidades y lo que la mujer requiera. Por eso, el último mensaje que quiero transmitir es que hay un falso denominador común cuando hablamos de las mujeres tienen este tipo de problemas. Las mujeres necesitan, es las mujeres. Cada una hay que individualizar a cada mujer que consulta, que pide ayuda y que por alguna razón cree que puede encontrarla en aquel o aquella que es consultado. Porque depende, Cristina mencionó que viva en el pueblo, que viva en el Ecuador, pero también es importante si vive en el medio rural, que no es lo mismo que ser citadina. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las soluciones no son iguales. Hay que tener en cuenta cuáles son sus problemas, por qué vino, porque el planteo ese orienta el camino a seguir. ¿Cuáles son sus inquietudes, sus opciones trascendentes? No todas quieren lo mismo, y es legítimo atender a eso, y sobre todo sus miedos, o quizás no sobre todo, pero también sus miedos. A los miedos hay que dedicarle mucho tiempo. Decirle, no, eso es una bobada, no sirve para nada. No, es un mito, no sirve para nada. Hay que dedicarle mucho tiempo. Por tanto, ¿qué se requiere? Tiempo individual para cada persona, pero también lograr cambios sociales. En eso está trabajando InMujeres y hay otro grupo que están trabajando para tratar de dar un soporte social legítimo y adecuado para los requerimientos de las mujeres. Y de parte de quienes atiendan, sean médicos, sean psicólogos, sean lo que sean, empatía. Atender a que la mujer dé valor no a lo que perdió, todos vamos perdiendo posibilidades y capacidades a lo largo de la vida, a lo que conserva. Lo que conserva es lo que la sostiene, lo que la conserva es lo que puede seguir logrando o puede desarrollar de nuevo. Cristina Morán, muerta hace muy poco, hasta el último día de su vida vivió así, desarrollándose, haciendo cosas que le interesaban, pensando en otros y transmitiéndolo. Ida Vitale sigue haciéndolo con la edad que tiene, y me parece que estos sí son modelos importantísimos. Bueno, yo quería decir solamente esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, doctor Pons. Antes de dar un cierre a la actividad, quiero destacar algunos mensajes porque dieron tantos datos y tantos conceptos interesantes, pero quiero rescatar la edad y climaterio como edad de prevención que mencionaba la doctora Belsarena, la ventana de oportunidades, climaterio como ventana de oportunidades que mencionaba el doctor Pou, y por la variedad de temas que abordó Pons, hay muchos mensajes, pero uno de los últimos fue no dar valor a lo que se conserva y no a lo que se pierde en el climaterio, sacarse encima ese insulto de vieja menopáusica o considerarla una enfermedad del climaterio. Estos son como grandes mensajes que seguramente todos nos llevaremos o por supuesto médicos, medios y organizaciones potenciar su rol en eso. Para dar entonces fin a la actividad, doy pie a Mónica y si alguien tiene alguna pregunta, después de la intervención de Mónica, por supuesto, recibimos preguntas. En realidad, más que dar cierre, quería comentar algo porque Enrique levantó una cantidad de centro que necesito cabecear. Eh, y es que de acá, de la intervención tuya, pero también la de Ricardo y la doctora Belsarena, quedó clara la necesidad de generar instancias de socialización para las mujeres que estamos en este periodo.
en otros también, por supuesto, pero en este particularmente es lo que surge. En mujeres, esta es una tanda publicitaria, digamos. Dentro de unos días vamos a presentar oficialmente el proyecto Espacios de Igualdad, que son 12, vamos a empezar, porque no nos va a dar el tiempo, además, más, dentro de los 125 municipios que hay en el país, en el 10% vamos a hacer una convocatoria junto con la CAF y la Dirección de Proyectos Productivos de OPP a 12 municipios para que postulen como espacios de igualdad en todo el país, por supuesto, em, donde las mujeres se puedan encontrar para conversar, para intercambiar. Las mujeres, sobre todo el interior, están bastante cansadas de que les convoquen todo el tiempo para hacerles cursos y para darles formación. Y si bien muchas la necesitan, son en general mujeres que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuidan los animales, cuidan el campo o trabajan fuera de sus establecimientos en alguna ciudad o pueblo, o tienen un comercio y además cuidan a sus hijos, a sus hijas, a personas mayores, se ocupan de la salud de todo, de los trámites del establecimiento o son cónyuges colaboradoras del esposo que trabaja en el campo. Entonces, cuando están hartas de que las convoquen para seguirles enseñando cosas que muchas veces necesitan, pero lo que de verdad necesitan es juntarse para no hacer nada, divertirse, conversar y hablar de lo que les pasa. Los espacios de igualdad son para eso, que van a tener cursos también, pero básicamente para eso. Entonces, yo los invito, porque acá hay mucho especialista y necesitamos aportes comprometidos, honorarios, a que nos ayuden a formar un club del abanico en cada uno de los espacios de igualdad. Nos parecen fundamentales. Nosotros vamos a dar esto va a ser dentro de los municipios, porque los municipios tienen infraestructura que no utilizan, porque necesitan darles contenido y no tienen medios. Y nosotros tenemos infraestructura para contenidos para dar, pero no tenemos infraestructura en el interior. Entonces nos vamos a asociar allí. Podemos dar transporte para que vayan desde los lugares lejanos donde generalmente viven. Podemos dar todo el contenido, un aporte de especialistas para guiar un club del abanico, sería maravilloso. Así que creo que en los 12 espacios de igualdad va a haber un espacio que va a ser para el club del abanico y bueno, cuento con ustedes para que puedan aportar y bueno, ya solo con que cuentes la mitad de todo esto que pusiste, y Ricardo y la doctora Belsarena, y quizá alguna nutricionista, y por supuesto la doctora endocrinóloga, donde hay tanto para decir en este espacio de la vida, desde la endocrinología, me parece fundamental. Por supuesto que las comunicadoras interesadas en temas de salud son muy bienvenidas también para dinamizar el espacio. Así que bueno, gracias. Y bueno, esto no estaba previsto, pero teníamos que decirlo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, no siempre tenemos esta mesa para hacer preguntas, o sea que si alguien tiene alguna pregunta para hacer, ese es el momento, o se pueden, por supuesto, acercar después a cada uno para conversar. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Entonces, o aportes, por supuesto, ¿no? Si no, entonces agradecemos a todos y todas por estar y bueno, los invitamos a seguir hablando de climaterio, sobre todo en todos los ámbitos que nos toca a cada uno. Gracias.